Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios, en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenidos a su programa, En Conexión con las Escrituras. Damos la cordial bienvenida a todos aquellos que están escuchándonos a través de la radio Adventista, la Ola Esperanza 1560 AM, y también que estén conectados en las páginas de la Asociación Metropolitana de Panamá, tanto en el Facebook como en el YouTube. Ellos pueden ver, no solamente escuchan, sino también pueden ver nuestra interacción aquí del estudio de la sección o de la lección de esta semana. Hemos llegado hoy hasta el domingo 3 de abril y estamos hoy un día mucho más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al pastor Jorge Mendoza con nosotros hoy en nuestro estudio, a quien le damos la más cordial bienvenida y los buenos días. Bienvenido, pastor. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Saludos a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, a través de la radio. Es un gusto estar aquí esta mañana con ustedes en el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Así es, como dijimos, ya tenemos esta nueva dinámica, que los domingos va a estar con nosotros el pastor Jorge Mendoza, los lunes el pastor Noel Bermúdez, los martes y los jueves continuará con nosotros el profesor Abel Cubilla, los miércoles el pastor Pablo Martínez y los viernes el pastor Humberto Labrador. Solo que para la próxima semana estaremos viajando. Queremos agradecer a la Unión Panameña que nos dio el privilegio de representar a la Unión para que en este próximo fin de semana estemos en el cierre de la gran campaña No te rindas, aún hay esperanza, que va a ser en la hermosa República de Guatemala, el país de la eterna primavera. Así que estaremos viajando con mi señora esposa el día viernes 8 hacia Guatemala, estaremos el sábado y el domingo allá, y estaremos rezando el lunes por la tarde. Así que el próximo domingo no estaré yo, pero va a estar el pastor Mendoza con el profesor Abel Cubilla, y el lunes estará el pastor Noel Bermúdez con el profesor Cubilla, y ya el martes entonces estaremos iniciando, ¿no?, con ustedes, estaremos ahí con el profesor Cubilla para continuar con nuestro maravilloso estudio de la lección. Esta semana estamos, pastor Mendoza, en la lección número 2, la caída. La semana pasada estudiamos la creación, vimos a la persona de Dios, vimos a la creación perfecta, vimos al tiempo perfecto. El sábado vimos a la creación perfecta, los seres humanos, la creación perfecta que Dios hizo a su imagen y semejanza, y vimos los 3 maravillosos regalos que Dios nos dio a los seres humanos, que fue este paraíso, el jardín del Edén, que es la tierra, también los alimentos y el matrimonio y la familia. Pero esta semana, pastor Mendoza, vamos a estar estudiando la caída, y el versículo para memorizar lo tenemos en Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de la mujer, va a aplastarle la cabeza a la serpiente, pero dice, tú le herirás en el calcañar. Un texto muy conocido, y ahora vamos a ver que se considera de una manera muy especial, con cierto nombre. Ahora lo vamos a ver en nuestro estudio, porque hoy vamos a estudiar sobre la serpiente. Interesante. Nunca yo me puse a pensar, pastor Mendoza, realmente en ningún estudio en el pasado he visto que le hayamos dedicado tiempo y espacio a la serpiente. Pero lo vamos a hacer, no porque la serpiente sea importante, sino porque tiene una clave fundamental para ayudarnos a entender la caída. Así que vamos a orar para iniciar ya en materia nuestro estudio de la serpiente. Aquí, ¿qué es lo que la Biblia enseña en Génesis? Ahí sobre la serpiente, y en otros textos de la Biblia que usted va a leer ahora. Y entonces vamos a continuar. Pastor Mendoza, ¿quiere usted orar, por favor? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, en esta mañana, Señor, primer día de la semana, queremos
pedirte tu bendición, Señor, a estudiar tu lección, que tu Santo Espíritu nos pueda hablar a través de ella y que tú puedas estar con nuestros hermanos en sus hogares, donde ellos estén, Señor, tal vez camino al trabajo, a diferentes lugares, y con el pastor y tu servidor en esta mañana, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Por qué la serpiente la vamos a estudiar ahora, pastor? La serpiente es un símbolo de Satanás. ¿Y por qué debemos dedicarle tiempo? Porque Pablo dice en su libro a los Corintios que debemos conocer las maquinaciones de Satanás. Pastor, si usted nos hiciera el favor de leer los textos que tenemos ahí en la parte introductoria que nos habla acerca de la serpiente, ¿qué nos dicen estos textos de la serpiente? Pastor, Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podréis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis, y el día que le tocaréis, ni lo tocaréis para que no muráis. Hay otros textos que están también en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, y dice lo siguiente: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hay otra cita más que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9, y dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es. Muchas gracias, pastor. Interesante lo que dice la Biblia, hermanos. Génesis nos presenta esa escena inicial, donde aparece la serpiente hablando con la mujer. Me llama la atención que la lección nos dice que cuando se habla de la serpiente se le pone un artículo definido en el idioma hebreo. Y ese artículo definido nos da un mensaje. ¿Qué nos quiere entender eso, pastor? ¿Cómo podemos entender que Génesis llama a este animal la serpiente? Lo señala de manera definida, usa ese pronombre ahí. ¿Qué mensaje nos da? Pastor, yo hace un momento me ponía a pensar cómo sería el momento cuando Eva tuvo el contacto con Satanás. Y yo aprendí algo en la iglesia desde el principio, y es que con Satanás no se negocia, con Satanás no se debe conversar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que la lección nos hablaba de Satanás, nos hablaba de alguien ya conocido. Y si Satanás tuvo voy a decir, la cualidad o la astucia de engañar a los seres celestiales en el cielo, ¿cuánto más a nosotros aquí en la tierra? ¿Cuánto más a nosotros aquí en la tierra? Entonces Satanás, lo vemos que a través de la Biblia se nos habla de la serpiente, y no es algo que era desconocido para nosotros, sino es que algo conocido, que Satanás es el enemigo de Dios y que está siempre tratando de engañar a la humanidad. Así es. Esto, hermano, es muy importante que nosotros lo consideremos. Vamos hay un pasaje de Elena G. de White en El deseo de toda la gente, si hay otro en el conflicto, en el camino a Cristo. Ella lo repite varias veces en varios de sus libros, donde ella nos insta, nos motiva a, ¿qué dice? A tomar las historias de la Biblia y a meditar en ellas, pero cuando meditamos en ella, dice, debiéramos dejar que la imaginación se posesione de la escena. Ella lo dice con la vida de Cristo, y seguiremos a estudiarla, pero también la usa con otras partes de la Biblia. Entonces, ¿qué tal si dejamos que la imaginación se posesione ahora de esta escena? Ahí está Eva, y va caminando. Indiscutiblemente estaba sola porque no aparece Adán.
en la escena. Solo aparece ella y va caminando sola y de repente, sin darse cuenta, ¡pum!, queda ahí exactamente enfrente del árbol. Y yo me imagino que cuando ella dijo, oye, este es el árbol del bien y del mal que dijo Dios, ni se acerquen ni lo toquen, porque si lo tocan van a morir. Y yo me imagino que ella quizás comenzó a pensar, bueno, ¿por qué será que Dios nos prohibió que lo tocáramos ni nos acercáramos si yo estoy cerca y no me ha pasado nada? Así es. Comenzó ella quizás a razonar. Y aquí aprendemos una gran lección, pastor. El razonamiento en la vida cristiana es peligroso. Es peligroso. Peligroso. ¿Por qué? Porque comienza a llevar nuestro pensamiento hacia aspectos que no diéramos ni siquiera pensar en ellos. Porque la Biblia no lo dice. Yo siempre cuando predico y doy clases así, yo digo, interesante, la Biblia, si contara cada cosa que sucedió en ese momento, tuviéramos cada detalle, tuviéramos una Biblia de 100 tomos o 200 tomos. Y había que decir el sábado, hermano, traigan el tomo 50 para estudiarlo, ahí vamos a tomar la... Pero Dios en su sabiduría hizo todo en un sencillo libro donde está lo básico y lo fundamental. Así. Pero al dejar que la imaginación guiada por el Espíritu Santo nos lleve, se encuentra la mujer ahí. Y mientras ella está absorta contemplando el árbol, oye una voz que al principio, que no era conocida para ella. Esa no es la voz de Adán. Y mire cómo le hace la pregunta la serpiente a Eva, pastor. Mire las palabras que usa. Con que Dios te ha dicho. Entonces, lo que usted explicó, que la serpiente era un animal conocido, no era extraño, era algo parte. Entonces ahora el diablo toma ese disfraz, pero dice la Biblia que la serpiente era astuta. O sea, ¿cómo se dice eso? Se me da la palabra ahorita. La intuición animal de la serpiente, su capacidad como animal, porque ellos no son como los seres humanos, los animales no piensan, los animales actúan es por instinto. Entonces el instinto animal, nos dice la Biblia, la serpiente era superior. Y ahora usted nos va a leer una cita. Ajá. Y hermosa, digo. Sí, exactamente, y hermosa. Hay una cita que aparece el día de hoy, que vamos a pedirle aquí a Wilson, que nos ponga el PowerPoint que ha sido preparado por el ingeniero Castrellón. Le agradecemos y le felicitamos por esa gran ayuda que nos está dando. Avancemos ahí está. Hay una cita que Elena G. de White, ella describe a la serpiente en Patriarcas y Profetas, página 36, pastor. Sí. Si usted no hace el favor de leerla. Dice, para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio la serpiente. Un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Amén. Tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo de oro bruñido. O sea, pastor, era un animal hermoso. Exacto. Y sin igual. Y parece que el color de la serpiente en esa época era de oro, porque dice que brillaba, deslumbraba con el color y el brillo del oro bruñido. O sea, el oro que brilla. El oro. Es como esta cosa que tenemos aquí. Sí, mire, tenemos aquí, o ese que está allá, mire, un color dorado, oro. Esto se asemeja y brilla, ahí la luz le está dando y brilla, entonces se ve ese adorno muy hermoso acá también. Entonces, imagínese ese cuadro cuando la serpiente iba volando y le pegaba la luz del sol y esas escamas de la serpiente brillaban con ese color de oro, pero no dice oro, sino oro bruñido. El oro bruñido es el oro que sale recién licuado, cuando se le calienta alta cantidad, se le pone un fuego y lo calienta a alta temperatura y lo vuelve líquido. Y sale un oro encendido, un líquido encendido. Ese es el color. ¿Se imagina eso, pastor? Pastor, es por eso que es donde usted dice que nosotros debemos tomar el texto y como pararnos en el momento de lo que estaba sucediendo, porque si nosotros nos ponemos a pensar en las serpientes que tenemos ahorita en el mundo después del pecado, la gente se asusta. Pero ver un animal como ese, o sea, era algo que tal vez no asustaba a Eva, era algo que le llamaba la atención, estar ahí. Entonces,
ahí es donde dice la hermana White que Satanás se disfrazó para cumplir lo que él quería, ¿no? Así para es. llevar a cabo lo que él está. Entonces, imagínense la escena, pastor, y mis queridos hermanos que están ahí en casa o en el trabajo, o nos están escuchando, nos están viendo. Eva está absorta viendo el árbol y de repente escucha una voz. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Satanás, Eva, ¡yuhu! Y esa voz, esa no es la de Adán. Eva, ¿qué? Y comienza a buscar. Más arriba, a la derecha, a la izquierda, un poco más, frío, caliente, hasta que, ¡pum!, sus ojos se posesionan en la serpiente. Y ella se queda maravillada. Pero mire la actitud de Satanás. Él se le acerca de una manera amistosa. Es como cuando yo me pongo a imaginar, yo no sé si a usted le ha pasado, uno llega a un lugar nuevo y no sabe cómo son las cosas. ¿Y qué hace uno? Uno se acerca a la persona. Yo generalmente me acerco y le digo, amigo, si es varón, amigo, ¿me puede orientar? Mire que de esa manera se acerca, de esa manera rompe el hielo. Así es. Satanás. Eva. Y ella de una vez se sorprende. La serpiente hablando, si la serpiente no habla. El diablo lo sabe, pero dice, con que Dios... ¿Te sorprende, Eva, que hable? No, mira, yo tengo un punto importante que quiero dialogar contigo. Y en la sorpresa, Eva se deja llevar. Y ahí hay peligro. El diablo no se acerca jamás de una manera temeraria, amenazadora. Él se acerca de una manera amistosa. Y usted, si no se alerta, cae en la trampa. ¿No? Amistosa, con que Dios. Entonces, mire, le hace una pregunta capciosa. Pone la duda en ella. Le digo, Pastor Mendoza, y estacionó. ¿Dónde estacionó el carro? Su carro aquí. Ah, pastor, yo lo estacioné ahí atrás o lo puse acá. Pidiendo información. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del jardín. Era una mentira. Era una mentira. Pero él la presenta de una manera ingenua, de una manera sencilla. Mira, yo quiero resolver esta duda. Es cierto que Dios te dijo que no comieras. Él está ahora usando la palabra de Dios. Mire cómo el diablo es inteligente. Usa la palabra de Dios. Porque Dios le había dicho, pueden comer de todos los árboles, menos de este. Ahora él dice, pero él dijo esto. Está usando la palabra de Dios. Está usando la palabra de Dios, pero distorsionada. Porque Dios no dijo eso. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles menos de este árbol que está en medio del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dice, pero no pueden comer. ¿Cómo es eso? Resuélveme. ¿Y cómo van a vivir? ¿Cómo van a subsistir? Y entonces Eva cae en la trampa. No, mira, es que Dios no dijo eso. Dios lo que dijo es que no comiéramos de ese árbol donde tú estás. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que donde tú estás. Porque si nos acercamos y tocamos el árbol, tan siquiera lo tocamos, vamos a morir, dice Dios. Y ahí dice el diablo, te tengo. Ya capté tu atención. Ya te tengo agarrada, te capturé. ¿Y qué le contesta el diablo? No, morirás. ¿Qué piensa usted de eso, pastor? Pastor, como decía al principio, con Satanás no se negocia. No se negocia. No debemos ni siquiera escucharle. Así es. Porque cuando nosotros abrimos nuestros oídos para escuchar a Satanás, es como decía la lección, él es astuto y engañoso. Y corremos serio peligro nosotros cuando nosotros comenzamos a escuchar a Satanás, y tal vez en este momento nosotros no tenemos el fruto del árbol del bien y el mal aquí con nosotros, pero tenemos otras cosas que Dios nos ha dicho que nosotros no debemos hacer. Pero muchas veces Satanás nos puede hablar a nosotros y nos puede poner a pensar, y es ahí donde nosotros debemos entender que Satanás es astuto y con él no debemos negociar, porque corremos el peligro de caer en su trampa. Así es. Y Eva, lamentablemente, y por eso dice Pablo en Corintios, que dice, me preocupa, me inquieta, que sí, y notemos algo interesante, pastor. Algo que quizás nunca o casi no pensamos en eso. Eva era un ser humano perfecto. Así. Sin pecado,
sin malicia. Era perfecta. Perfecta. Entonces, si a la mente, esa mente perfecta, creada a imagen de Dios, el diablo pudo atacar, ¿cuánto más nosotros que estamos afectados por el pecado? Nuestra mente ya no es perfecta. Nuestra mente está afectada por el pecado y a veces no quisiéramos pensar mal, pero pensamos mal. Así mismo. ¿No? O todo lo vemos negativamente. Y qué terrible. Entonces llega el diablo y le dice a Eva, no morirás. Y yo me imagino que Eva, cuando dice no morirás, abrió los ojos así. No, y quizás le está diciendo, no es así, no. Pero el diablo sigue su ataque. Sí, no le dice, no solo no morirás, sino que Dios sabe que el día que tú comas de este fruto, tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal como Dios, porque seréis como Dios. Mire ese ataque sistemático y organizado hacia Eva. Primero, le gana la confianza. Segundo, le comienza a sembrar la duda. Ella debió haber dicho, no, yo me voy. No, Eva, no, yo me voy. Dios dijo que no, me voy. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que a veces, en vez de razonar, no pensamos, que hemos dado media vuelta a irnos. Las cosas de Dios no se piensan, no, yo me voy. Pero ella comenzó a razonar, estoy cerca, no me ha pasado nada. Y después ve a la serpiente, habla, dice, no vas a morir. Tal vez tocó el árbol, lo tocó. Quizá le dijo, exacto, pastor, qué bueno que usted mencionó eso. Quizá, ahora sigamos la escena, mire qué tremendo esta escena. No vas a morir. Pero Dios dijo que sí. No. Y entonces yo me imagino que el diablo quizá hizo dos cosas. Primero, mira, te hago una pregunta. Si es cierto, ¿por qué no he muerto yo? Porque no estoy muerta. Es cierto. No estoy muerta. Y no solo no estoy muerta. Mira, hablo. ¿Tú has visto un animal que habla? No. Ay, ¿por qué tú crees que yo hablo? Porque comí de la fruta. Entonces, ella comienza, oye, de verdad. Y ahí viene entonces la segunda invitación. Ven, acércate. Tócalo. No, tócalo, ven. Y Eva lo toca. ¿Viste? ¿Te está pasando algo? No. Nada. ¿Te sientes rara? No. ¿Sientes algo? No. ¿Ves? ¿Tú ves? Y entonces la fue atrayendo, le fue derribando toda barrera que Dios sabía, porque Dios había hecho una barrera. Dice, no te acerques, no lo toques, por amor a ellos. Pero el diablo fue derribando toda esa protección que Dios fue poniendo para evitar, hasta que yo me imagino que al final le dio, aquí está, come. Así. Come. Ay, pero no estoy con mi esposo, no importa, come ahorita. Y ahorita claro, cuando tú sientas lo rico de la fruta, entonces me imagino que comenzó, esta fruta es rica, esta fruta es sabrosa, te va a encantar. Cómela primero y después trae a tu esposo y dile que por tu propia experiencia la has probado y coma. Y así pasó. Así es. Entonces, esa serpiente que al principio volaba, ahora Dios le dice, no, ahora te vas a arrastrar. De ahí donde viene la palabra serpiente, ¿verdad? Ajá. Pastor, si usted nos leyera ahí ¿de dónde proviene la palabra serpiente en español? La palabra serpiente viene del latín serpentis, viene también de arrastrarse, o serpere. Serpere, de arrastrarse. De arrastrarse. Entonces noten cómo ahora Dios cambia la condición de la serpiente, de un animal glorioso que volaba, hecho por Dios, a un animal ahora que se arrastra y al arrastrarse, indiscutiblemente tiene que tragar polvo. Así es. Eso lo hace Dios para que nosotros veamos, hermanos, cuán terrible es el destino de aquel que decide jugar con el pecado. Así es. De una posición gloriosa, podemos caer ¿dónde? Al piso, al polvo y morder el polvo. Qué terrible eso. Así es. Qué terrible. Y eso nos ayuda a ver que Eva se dejó engañar. Mañana vamos a analizar el otro punto, el fruto prohibido. Vamos a ver el fruto. Por eso no vamos a dedicar mucho tiempo ahora, sino miren cómo el diablo fue llevando a Eva a esa situación hasta que la agarró. Y luego Eva corrió para cerrar la película que la imaginación guiada por el Espíritu Santo nos ha llevado a contemplar. Me imagino que después le dijo la serpiente, llévala a tu esposo, o tráelo, llámalo. Y salió corriendo, Adán, ven.
Y Adán cuando escuchó, ¿qué has hecho, Eva? Y la vio. En Patriarca y Profeta vemos que ella dice que llegó radiante ante su esposo y el esposo se dio cuenta que había comido la fruta prohibida. Y entonces hubo una lucha mental, pero decidió correr la misma suerte, lamentablemente. Entonces, la serpiente es un símbolo en la Biblia de peligro y destrucción. Muerte, destrucción. ¿Qué nos puede decir un poquito más de la serpiente? ¿Cómo usted, pastor, después de ver este cuadro, el análisis que hemos hecho, cómo usted consideraría la serpiente ahora usted como persona? Usted, Jorge, al ver lo que la Biblia dice de la serpiente, ¿cómo usted la consideraría ahora? ¿Cómo la ve ahora con este nuevo matiz que la Biblia nos ha presentado? Doctor, yo creo que, y pensando aquí mientras usted comentaba, que yo a la serpiente, y es que como algo interesante, la serpiente ahí en el relato de Génesis nunca fue, digamos, violenta contra Eva, o nunca discutió o le impuso nada. O le impuso, la confrontó. Exacto. Sino que fue poco a poco hablándole hasta convencerla y llevarla al punto de que desobedeciera lo que Dios le había dicho. Exacto. Entonces es por eso que nosotros debemos pensar siempre que Satanás no nos lleva a nosotros, o no nos lleva por un camino donde nosotros nos vamos a sentir forzados, inducidos a la fuerza a hacer algo, sino que lo lleva por un camino que tal vez al oyente le gusta lo que está escuchando, le da placer, le da mucho gusto hacerlo. Exacto, sabiendo que es malo, pero sabe que escuchando la voz de Satanás lo lleva hacia allá. Es por eso que debemos tener mucho cuidado, porque como decía usted, si Eva, que en aquel tiempo era perfecta, estaba sin pecado, estaba en el Edén, cayó, cuanto más nosotros tenemos Exacto. que tener Ahora, mucho cuidado con eso. Aquí viene una pregunta interesante que vamos a considerarla durante toda la semana, pastor. ¿Cuándo pecó Eva? ¿Cuando se comió la fruta? ¿O cuando se atrevió a conversar con la serpiente y comenzó a dudar de Dios? Qué interesante eso, porque algunos piensan que el pecado fue porque tomó la fruta y se la comió. Pero yo creo, pastor, que el alargar la mano, tomar la fruta que vino que Satanás le ofreció, la serpiente le ofreció, mira, y casualmente aquí hay esta manzanita rica. Bueno, algunos dicen que es manzana, no sé si era pera, manzana, ciruela, era una fruta. La Biblia no dice cuál. Y mira esta fruta que es rica. Tómala. Yo creo que Eva, en el momento que estiró la mano y tomó la fruta y la comió, ya el pecado se había cometido. Y esa es una cosa importante que en la semana vamos a ver, porque algunos piensan que el pecado es un acto malo. Y algunos dicen, no, pastor, yo no soy pecador, yo no le hago daño al vecino. Y así mucha gente, quizás si no es cristiana, cuando usted la confronta con la Biblia, dice, pero pastor, yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, yo no hago esas cosas que otros hacen. Pero es que el pecado no es un acto malo. El pecado es cuando el diablo te lleva a ¿qué? ¿Qué llevó el diablo a hacer a Eva aquí, pastor? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué hizo el diablo con Eva? La trajo confiadamente, pero la puso en un punto donde ella, ¿qué había en su corazón en relación a Dios y en su mente? Ella sabía lo que Dios le había dicho. Exacto. Pero ahora el diablo le cambia. Y la lleva de la confianza que tenía en Dios, que ella sabía que no podía tocar ni comer, ¿a dónde la lleva ahora? A la duda. A la duda y a la incredulidad. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir meditando en eso. Vamos a pedirle al pastor que nos lea ahora nuestra acostumbrada cita. Siempre cerramos con una cita de nota de Elena G. de White, y esta semana, en la semana número 2, el pastor nos va a leer la cita. Adelante, pastor. Dice, el pecado tuvo su origen en el egoísmo de Lucifer, querubín protector. Dios deseó ser el primero en el cielo, trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad.
por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás lo indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Deseado a toda la gente, página número 13. Mire qué interesante. Muchas gracias, pastor. Hermanos, el tiempo se nos ha acabado, entonces les deseamos un feliz día, que durante todo este día la presencia de Jesús sea plena en sus vidas, y nos vemos mañana si Dios nos permite. Bendiciones. Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Gracias por acompañarnos.